Entonces, Dios es grande. Estamos en un estudio, este es el último de esta serie, que se llama Dios es más grande que cualquier enemigo. Y hemos visto que tenemos muchos enemigos. Realmente, a veces pensamos que el enemigo pues, es mi suegra, a veces pensamos que el enemigo es el vecino que no me quiere, o el señor que no me paga, o qué sé yo. Pero no, hay enemigos inclusive mucho más peligrosos, que son nuestras debilidades y nuestras pasiones internas, como la envidia y como los celos y una serie de cosas de esa naturaleza, ¿sí? Y entonces vemos cómo, a través de estos personajes, Dios venció esos enemigos. Y hoy vamos a ver a uno final, en este Dios es más grande que todo enemigo, número 10, porque llevamos 10 de estos. Y entonces vamos a estar viendo a un personaje muy pintoresco y muy controversial, que se llama Pedro, el apóstol Pedro. Le voy a pedir por favor a Toño que nos guíe en una pequeña oración para que pues Dios bendiga y realmente tengamos algo muy práctico y bonito para esta noche. Yo soy el menos indicado, Señor, para dirigirte una oración, pero lo hago a nombre de todos los aquí presentes para pedirte que nos ayudes, que no nos dejes de tu mano y que nos permitas estudiar bien esta presentación que nos va a hacer Carlos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues sí, ciertamente hay mucho que aprender de estos personajes. Dios los puso en la Biblia para nuestro provecho, para que nosotros aprendamos lo que ellos hicieron y lo que ellos no hicieron. Porque nosotros podemos ciertamente identificarnos con todos ellos. Pues nosotros somos Pedro y nosotros somos José y nosotros somos David y todos estos personajes. Para bien o para mal, porque también tuvieron sus grandes errores. Ayer en otro estudio que yo estaba dando, nos estábamos acordando que en la Biblia no hay ningún personaje cuyas faltas Dios no nos las revela. Moisés tuvo muchas faltas, Pablo tuvo muchas faltas. Todos estos personajes tuvieron muchas faltas, para que nosotros veamos que si fueron grandes hombres de Dios, lo fueron a pesar de su humanidad, a pesar de ser humanos, y que quieren lo mismo para nosotros, porque tú puedes decir, bueno, Pablo y bueno, David, pero yo soy nada. No es cierto, tú eres igual que Pablo. Tú eres igual que Pedro, tú eres igual que David, ¿sí? Hay solo un personaje, no entiendo por qué, que Dios no muestra sus faltas. Yo tuvo faltas, pero no están en la Biblia. Y si hay una, pues a lo mejor no es tan grave por ahí. ¿Y quién es ese personaje? No, porque dijimos que Dios lo recomienda como algo importante aún en vida. Daniel, el profeta Daniel. Porque va a venir una catástrofe muy fuerte sobre Israel y dice, si Noé y Job y Daniel me lo pidieran, aún así no lo daría. Y Daniel está vivo. Entonces, pues parece que era un personaje muy, como decimos en México, muy picudo, ¿no? Exactamente. Pero hoy vamos a ver este personaje que se llama Pedro, en donde vamos a ver muchos aciertos muy bonitos, pero vamos a ver también sus faltas. Y tiene una falta terriblemente fuerte, que Dios tiene que actuar para vencer a ese enemigo que tenía el apóstol Pedro. Abrimos el Evangelio de Juan para empezar a ver lo que pasa con este personaje Pedro. Y nos vamos al versículo 35, en donde vamos a ver algo muy bonito de parte de Jesús, porque Dios es el que selecciona a las personas que Él quiere. Así es.
Y entonces él selecciona a Pedro y a su hermano Andrés como parte del pequeño grupo que tendría en Juan capítulo 1, empezando en el versículo 35, que dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, nuestro personaje de esta noche. Y tú dices, bueno, ¿Pedro o Simón? ¿O qué? Bueno, no, se llamaba Simón Pedro, ¿no? Y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Aquí encontramos una cosa positiva en este señor Pedro, que es una persona que fácilmente su hermano Andrés pudo decirle de algo espectacular que él había encontrado, y él dice: pues yo quiero, llévame. En lugar de no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, tengo que ir a comprar las verduras, mejor otro día. No, él estaba dispuesto a ver las cosas espirituales sin excusa. ¿Cuántas excusas muchas veces ponemos para ver las cosas espirituales que son tan importantes y prioritarias en nuestra vida? Bueno, pues le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón Pedro, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, la palabra Pedro es una pequeña piedrita. Tú vas a ser una piedra, Pedro. Ok. Bueno, no entendía Pedro muy bien, pero vemos que Pedro sí está entusiasmado de que tiene un encuentro con Jesús. No sé qué pasó ese día, ya no lo vemos más, y no sé tan bien cuánto tiempo pasa para ver el siguiente escenario entre Jesús y Pedro, pero para ello nos tenemos que ir a Mateo capítulo 4, en donde vamos entonces a ver lo que pasa allá en el mar de Galilea, en el norte. Jerusalén está abajo y muchas cosas hizo Jesús acá abajo, pero lo más importante lo hizo en el mar de Galilea, acá arriba. Dice Mateo capítulo 4, empezando en el versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí vemos una continuidad en la buena actitud de Pedro. Pedro está dispuesto a seguir a Jesús. Está dispuesto a arreglar sus prioridades. ¿Cuál crees tú que es la prioridad más importante de tu vida, Nata? ¿La prepa? Es prioridad, pero no es tan importante. O conseguirte un príncipe azul que realmente te dé los hijos que tú quieres. Está bien, pero no es lo más importante. La prioridad más importante es tu relación con Dios, porque ella va a perdurar por toda la vida. Es muy importante que veamos esa prioridad. Toma prioridad sobre todo lo que soy, sobre todo lo que tengo, sobre todo lo que tengo que hacer. Es número 1 en mi vida. Pues eso lo vemos en Pedro. Pedro atendió al llamado de Andrés y fue a ver a Jesús. Y cuando Jesús les dijo que él quería que ellos fueran pescadores, ya eran pescadores. Pero ahora les iba a hacer
pescadores diferentes, pescadores de hombres. A lo mejor no entendieron todo muy bien de qué se trataba eso, pues estaban apenas conociendo a Jesús. Pero fíjate lo que dice aquí, que es muy intrigante, pero al mismo tiempo muy motivador. Ellos entonces, dejando al instante. Pedro no dijo, espérame tantito, tengo unas juntas que atender, voy a vender la barca, tengo que ir a mi casa, no sé, nada. Sino sencillamente al instante dejaron todo y le siguieron para ser pescadores de hombres. Pedro tenía una buena actitud hacia las cosas espirituales. Pero vamos a ver que eso también, cuando no es controlado adecuadamente, puede llevarte a que enemigos penetren en tu corazón y te hagan zozobrar, te hagan caer, te hagan desviarte de los objetivos primordiales. Pedro tenía mucho que aprender todavía de Jesús, solo lo conocía. Y con una buena actitud sigue a Jesús, pero Jesús tiene que trabajar en él intensamente. Vamos a ver otro pasaje, vamos a ir viendo la vida de este hombre Mateo, allí en el capítulo, creo que es el 14, déjame ver, en el capítulo 14 de Mateo, ahí mismo en Mateo. Permíteme tantito. Gran fe que tenía el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está muy impactado con Jesús. Jesús está haciendo milagros. Jesús está hablando maravillosamente. Las multitudes están yendo a oír a Jesús. En el capítulo 5 de Mateo, un poco antes que esto, Jesús agarra una de las barcas, no, en un monte, no es cierto, ese es otro sermón que él tuvo, pero en un monte él empieza a instruir a sus discípulos. Uno de ellos es Pedro. Pero se junta tanta gente alrededor que estoy seguro que le pusieron un micrófono triple para que pudieran oírlo, o debió haber tenido un super voz para que todo el mundo oyera lo que tenía que ser, lo que tenía que decir. Es el sermón de la montaña, el discurso más maravilloso que ha emitido boca alguna. Maravilloso ese discurso. Y ahí estaba Pedro. Entonces él está muy impactado y dice la palabra de Dios en el Mateo 14, en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Acuérdate que hay grandes multitudes que están siguiendo a Jesús. El pasaje anterior es la multiplicación de los panes, 5 panes y 2 pescados, o al revés, no me acuerdo, que él multiplica para 5,000 personas y está despidiendo a la gente y los hace que ellos suban a la barca y vayan al otro lado del mar de Galilea. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, estamos hablando más o menos de las 3 de la mañana, muy noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Bueno, Jesús hacía muchos milagros, para él no era ningún problema andar literalmente sobre el agua. Entonces ahí va caminando y él va a alcanzar a los discípulos que están en la barca. La barca parece que no está yendo muy lejos, porque con la tormenta, pues la verdad está un poco complicada ahí la cosa. Y dice la palabra de Dios que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro. Pedro, una persona bastante impulsiva,
pero tenía una personalidad atrayente, era un líder, los demás le seguían, y entonces era como el vocero de todos los demás. Y entonces aquí que habla con Jesús y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Bueno, está retando un poco a Jesús, pero al mismo tiempo pues está muy dudoso, la noche está muy intensa, una persona ahí caminando sobre el agua, así como que, oye, ¿qué onda? ¿Verdad? Y entonces dice: pues sí, tu voz parece que sí es la de Jesús, pero haz que yo ande sobre las aguas. Y entonces Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La tercera ocasión que estamos viendo a un Pedro realmente dispuesto a seguir a Jesús. No es tan fácil dejar tu trabajo. Tenía su barca, sus pescados, tenía su mercado ahí donde vendía todo, ¿verdad? Y Jesús le dice: deja todo y vénteme. Y él dice: sí, lo dejo todo, no hay problema, yo quiero seguirte a ti. ¿Sí? Muy impulsivo, pero al mismo tiempo vemos un gran corazón de este hombre. Y aquí lo vemos otra vez, en donde Jesús lo reta. Ah, ¿quieres eso? Ven. Y él no duda en bajarse de la barca. Acordémonos que está en tormenta. Acordémonos que no está no es una piscina del club alemán, así todo, hasta con cloro, bien sabrosa, ¿no? Pura nada. Estamos hablando a las 3 de la mañana de un tormentón y Jesús le dice: ven. Y él desciende de la barca. Y dice la Biblia que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús está haciendo un verdadero milagro a favor de Pedro, para que entienda Pedro quién es esta persona que se llama Jesús, que puede hacer estos milagros. Y Pedro está muy impactado. Y ahí va Pedro caminando sobre las aguas. Pero, siempre hay peros en la Biblia, y este es un gran pero. Dice la palabra de Dios: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y bueno, es una experiencia muy bonita para nosotros. Empezamos a encontrar un enemigo en el corazón de Pedro. Que Pedro es muy bocón, Pedro parece ser que es muy intrépido y está dispuesto a morir por Jesús y no es que, y a la primera de cambio está muerto de miedo. Ahí lo vemos. Y dice la palabra de Dios que empezó a hundirse. ¿Por qué empezó a hundirse? Porque la actitud de Pedro hizo que el milagro se deshiciera. Mientras Pedro mantuviese los ojos en Jesús, que le dijo: ven, no pasaba nada. ¿Cuál tormenta? Ni me doy cuenta que hay una. Pero no, él empezó a ver a su alrededor y dijo: oye, así como que no me gusta lo que estoy viendo, y se mojó, porque cayó literalmente en el agua. Y Jesús le dijo, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todos nosotros a veces que sí tenemos el impulso, tenemos el deseo profundo de seguir a Jesús, y luego nos damos cuenta de que es un poco superficial, de que realmente estamos dispuestos a hacer hasta aquí, pero no todo el camino. Quiero que te vayas de misionero a la China, que dejes el que medicina, olvídate de estudiar y no sé qué. ¿Yo? No, bueno, no, yo tengo que terminar, ¿cómo crees? No sé. Y empezamos a ponerle un costo a las cosas. Yo estoy dispuesto a dar tanto, pero así como seguir a Jesús, pase lo que pase, pues no sé, ¿no? No seamos como este gran predicador que tenía un gran corazón para Jesús. Si yo tuviera 2 coches, uno es para Cristo. Si yo tuviera
2 casas, una sería para los estudios, no hombre, no importa, lo que sea. Y el otro le dijo, ¿y si tuvieras 2 trajes? Ay, es que sí tengo 2 trajes. Y ya se paró, porque pues me estaba hablando pura paja, y quizá muchos de nosotros somos así. Y entonces vemos que Pedro estamos empezando a ver un enemigo muy fuerte que tiene. En su gran orgullo solamente está tapando el miedo, la desconfianza, la inseguridad muy fuerte que Pedro tiene. Pero bueno, vamos a ver otro pasaje aquí en el capítulo 16, en donde vamos a ver varias cosas acerca de este personaje, Pedro. Aquí en el capítulo 16 de Mateo, dice el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y claro, Pedro es el que va a hablar rápidamente, ¿no? Y dice Pedro, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo sé que tú eres el Mesías que estábamos esperando. Tú eres Dios que ha venido para salvar a Israel y para salvarnos individualmente a cada uno de nosotros. Pedro está convencido, Pedro tiene una gran fe de que efectivamente está enfrente del Rey del universo. No sé, los otros dicen que eres esto y que eres aquello. No, yo no. Yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús, pues le da una palmadita, le da un premio. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si tú, Pedro, dices que yo soy Dios, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él está hablando de la roca que es Cristo, no Pedro. Pedro es una pequeña piedrita sobre la cual el fundamento de la iglesia se va a ir. Nosotros somos también piedritas en donde vamos edificando este gran edificio de Dios, pero la roca es Él. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, que va a permanecer por los siglos de los siglos, y nadie la va a poder tumbar, porque yo estaré siempre con ella, porque yo soy eterno, porque yo la sacaré adelante. ¿Sí? Bueno, entonces ahí hay un problemita muy de interpretación, porque se basaron muchos en este versículo para hacer toda esta situación del papado. Pero el papado no está en la Biblia. En ningún lado está el papado. El vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo, que Dios dijo enviaría cuando Él se fuera. Él es el vicario, el mismo Dios, que habita en el corazón de todos los creyentes, ¿sí? Bueno, entonces vemos esto y luego dice, a ti te daré las llaves del reino. Quiere decir que todo cristiano tiene las llaves del reino para abrir corazones que vayan directamente a Dios y tengan la salvación eterna que Dios ofrece a toda persona. Bueno, pues hasta ahorita estamos viendo a un Pedro que ahí la lleva, pero vamos a empezar a ver los problemas que tiene Pedro. Inclusive se le empieza a subir a la cabeza.
Porque en el pasaje siguiente, estamos hablando del versículo 21 aquí mismo. Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, pues es un mensaje un poco fuerte para los discípulos. Entonces Pedro, aquí está otra vez Pedro, pero ya se está empezando a meter en problemas. Tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ya le está dando instrucciones Pedro a lo que debe hacer Jesús. Ya el alumno se está metiendo directamente con el mismo maestro y decirle qué es lo que debe de hacer. Y bueno, Jesús lo pone en su lugar. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Bueno, pues se nos puede subir a la cabeza a nosotros también el que hagamos algunas cosas para Dios, inclusive que tengamos celo de Dios, que gastemos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo para Dios y que nos creamos ya muy cristianos, ¿no? He conocido a muchos de esos y bueno, tenemos que tener cuidado que de repente al final de la predicación vienen las personas y te dicen: oye, qué bonito predicaste, oye, maravilloso. Y tú dices, bueno, realmente, ¿no? Y se te suba y tengas tú el orgullo, echas a perder todo, ¿no? Aquí el único que hace las cosas bien es Jesús y nosotros solamente somos sus siervos. Y aquí se le está empezando a subir a Pedro. ¿Sí? Qué importante es para todos nosotros que hemos recibido a Cristo en el corazón. Y quizá debemos entender qué quiere decir eso. Recibir a Cristo en tu corazón es el primer paso de la vida cristiana. Porque tu yo nunca podría tener conciliación con Dios. Tu yo es pecador, tu yo tiene 1000 faltas, tu yo se cree Dios, entonces compite con Dios. Y Dios lo primero que tiene que hacer antes de nada es quitar el yo. Y cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos admitiendo de que no la hacemos nosotros. No puedo. Yo pienso que puedo, pero ya llegué a la conclusión de que soy un gran pecador, de que estoy muy mal, de que necesito un Salvador que me salve de mí, porque soy terrible. Y estoy dispuesto a decirle a Cristo: Cristo, yo quiero que tú seas mi Salvador. Ya me quité todas las máscaras, toda mi confianza, toda mi diferentes cosas que hago para pretender que yo puedo. Ahora me doy cuenta, y lo quiero decir abiertamente, que quiero que seas mi Salvador. Se llama humillarse ante Dios. No tener excusas y realmente decirle: no hay excusa, aquí el único culpable soy yo. Yo he hecho las cosas mal, he hecho muchas cosas mal y me arrepiento y quiero que ahora tú tomes mi vida porque yo no puedo con mi vida. Hay en Alcohólicos Anónimos, que fue empezado por cristianos hace mucho tiempo y después le quitaron la Biblia, pero Alcohólicos Anónimos, el paso número 1 es declararte alcohólico. No vas a salir nunca si tú no te declaras alcohólico. Y es el paso de la Biblia. Si tú no te declaras pecador, que estás muy mal, que no la haces, olvídate de Cristo. Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nada más, no a los demás, nada más los perdidos. Ahora, todos están perdidos, pero... ¿De quién es la Carola? La Carola...
Bueno, entonces, ese paso lo tenemos que dar todos. Cristo tiene que enseñarle a Pedro que lejos de que se le suba su orgullo y que sea el súper gran cristiano, todo lo contrario, nunca va a ser el gran cristiano, va a ser siempre Cristo el que va a hacer el trabajo por él. Pero bueno, está empezando a tratar duramente con Pedro Jesús. Y aquí en Lucas 22 vamos a ver un pasaje que nos revela el corazón de Pedro. El corazón nuestro, porque yo soy Pedro. Y entonces dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 22. Déjame nomás encontrarlo. 22:33. Bueno, pues Jesús les ha ya dicho varias veces que va a padecer de los principales sacerdotes y que va a ser muerto por ellos. Y en el Lucas 22:31 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Simón, tu orgullo te va a llevar a que realmente te van a pegar durísimo ese enemigo terrible que tú traes adentro, que se llama orgullo. Te va a zarandear, pero yo voy a salvar la situación para que tú salgas adelante. Pero la prueba va a ser dura, La prueba va a ser dura. Y la prueba en nosotros siempre es dura. Nosotros tenemos un gran orgullo. Y tú dices, no, yo no tanto. No, sí es cierto. Creemos que la hacemos. Y el mundo te dice, sí puedes, tú nomás échale los kilos. Muy típico mexicano, ¿no? Échale los kilos, no sé cuáles kilos. Pero bueno, y tú puedes. Y el cristianismo es todo lo contrario. Yo no puedo. Yo me declaro fracasado. Yo me declaro en bancarrota. Yo me declaro totalmente incompetente. No puedo. Necesito un Salvador que lo haga por mí. Y ahí empieza el cristianismo. Y se lo está diciendo a Pedro. Pedro, tú ya te estás creyendo mucho. Y te van a zarandear, te van a pegar durísimo por el gran orgullo que tú tienes. Y entonces Pedro dice, sí, tienes razón, la verdad es que no es cierto. Mira cómo contesta, mira cómo contesta. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Uy, esas palabras se las iba a tragar el buen Pedro muy pronto, esa misma noche. Porque Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. En otro de los pasajes, creo que es en Marcos, hay algo interesante que ver en el mismo pasaje paralelo, pero dice Marcos 14:31, déjame ver si es Marcos 14:31, dice lo siguiente, Marcos 14:31. 14:31, ya me paso aquí. Siempre la hoja que yo necesito no quiere abrirse, ¿cómo la ves? Pero aquí está, 14:31. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Pero fíjate cómo influencia a los demás. También todos decían lo mismo. No, porque esto, ¿cómo crees? Contigo hasta la muerte, ¿no? Horas antes de que pase lo inevitable que es realmente el enfrentar la muerte de Jesús y todos los discípulos correr. Toda esa valentía que tenían, principalmente Pedro. Dice aquí la palabra de Dios, que apresan a Jesús y los discípulos se esfuman,
Déjame ver si encuentro ese versículo, porque dice aquí que los discípulos finalmente se fueron. Pero vayamos a Marcos 14:66, en donde él ya está en el patio de Caifás, lo están acusando, están realmente siendo terribles para con Jesús, y Pedro está allí. Y claro, él ha dicho que él va a morir con Jesús y ir hasta la muerte, ¿no? Dice la palabra de Dios que estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Pedro está declarando el miedo que siempre tuvo, que por fuera tenía mucha valentía, pero cuando las cosas se ponían difíciles, era el primero que está dispuesto a retractarse. Él niega a Jesús. No lo conozco. ¿Cómo crees? Me estás confundiendo. Una simple criada, no creas tú que son los principales sacerdotes que lo están acusando a él. Es una criada, pero ¿dónde está Pedro? Está literalmente temblando. El enemigo ha entrado al corazón de Pedro y lo está zarandeando con todo. Se llama el orgullo. Un gran orgullo que todos tenemos, inclusive a creer que somos muy buenos cristianos. Oye, yo predico. Oye, yo conozco la Biblia, yo estudio la Biblia. Oye, yo ayudo a otras personas. Oye, no, si hay un verdadero cristiano aquí, pues yo, ¿no? Y nos ponemos medallitas. Dice la palabra de Dios que cuando eso pasa, estás a punto de caer. Porque el orgullo te lleva a eso. Dice el proverbio que antes de la humildad viene el orgullo. ¿Cómo dice? Antes de la caída. Antes de la caída está la preponderancia o la soberbia o algo así, ¿sí? Entonces eso es lo que vemos aquí en Pedro. Pero dice la palabra de Dios, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Él negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Bueno, aquí las palabras son fuertes, ¿eh? No creas que dijo no lo conozco. Dice, él comenzó a blasfemar, a maldecir. No sabemos exactamente qué palabras fueron, pero debieron haber sido palabras fuertes para retractarse él y estar totalmente apartado de cualquier conexión con Jesús, inclusive con palabras demasiado fuertes para que se viera que él no tenía nada que ver con Jesús. ¿Dónde estás, Pedro? Pues no hace unas horas decías que tú estabas dispuesto a morir por Jesús, a morir con él. Dice el versículo 72, que es un versículo muy triste, realmente. Dice, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Quiero irme a una de las lugares paralelos que está en Lucas 22:56, para que veamos un detalle muy importante. Ahí en Lucas 22:56, que dice: vámonos al versículo 60, estamos realmente nosotros viendo este pasaje en donde Pedro niega a Jesús, y en el versículo 59, por tener continuidad, como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Pero fíjate,
Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Ay, que tiene que ser una frase terrible. Imagínate tú a Jesús ensangrentado, lo están acosando, lo están acusando, le están pegando, ¿sí? Y él está realmente, pues muy mal ya, ¿eh? Pero en el momento exacto, Jesús voltea a mirar a Pedro y se clavan esos ojos en el corazón de Pedro. ¡Wow! ¿No? Imagínate cómo estaría Pedro, de qué tamaño se quedó, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, cuando se hizo chiquita, se queda chiquita, ¿no? Ante esta situación. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En nuestro caminar cristiano, en nuestra vida cristiana, tendremos muchas de estas situaciones nosotros, en donde sí he aprendido mucho de Cristo, en donde he aprendido a resolver muchos problemas con Él, en donde mi vida ha cambiado sustancialmente, pero eso ha traído orgullo a mi vida y ahora me siento muy confiado. Y pienso que no hay cosa que Dios pida que yo no daría, pero eso no es cierto. Mi orgullo me lleva, me ciega, y no veo tantas faltas que yo tengo, principalmente ese enemigo terrible adentro que se llama orgullo. Bueno, Pedro salió llorando. Pedro estaba muy mal porque le había fallado a su Señor. En el momento más crítico, en el momento en donde Jesús necesitaba el apoyo de los suyos. Y lo digo necesitaba porque no tenía apoyo, ¿eh? Sabes que Dios no le estaba dando apoyo. Él grita ahí en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque no puede llamarlo Padre. Lo está castigando severamente por nuestros pecados. No es su Padre. Está solo, está totalmente solo. ¿Por qué me has abandonado? Y sus discípulos pues también lo tienen totalmente abandonado. Ese enemigo terrible que tenemos que se llama orgullo. Tan orgulloso es nuestro orgullo que nosotros pensamos que no somos orgullosos. Así de orgullo está nuestro orgullo. Terrible. ¿Sí? Pero es algo que carcome tu alma. Es algo que realmente Dios mismo tiene que traerte pruebas para bajarte al lugar donde debes estar. El mismo apóstol Pablo, que se quería mucho porque, bueno, sí tenía muchas cualidades para seguir a Jesús. Jesús, vas a ver que vamos a conquistar el mundo, ¿sí? Dios le da una enfermedad que parece que era en los ojos, muy, muy fuerte. Y entonces dice la palabra de Dios que Pablo le pide a Dios que le quite eso. Quítamelo para que yo sea más eficiente para ti. Mira cuánto dolor tengo y cuán menos puedo trabajar para ti ante esta situación. Y Jesús le contesta. ¿Y qué le dice? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto me gloriaré, dice Pablo, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios capítulo 12, 9 y 10. Tremendos versículos. Dios quiere que seamos débiles para que Él sea fuerte. Si nosotros somos fuertes, entonces ¿para qué quiero a Jesús? No me sirve de nada, yo puedo. Y Él tiene que enseñarnos eso, porque somos tan tontos, tan tercos, tan obstinados, que nosotros seguimos pensando que nosotros la hacemos. Pedro tiene que pasar por el patio de Caifás. ¿Has pasado tú por el patio de Caifás? ¿Te das cuenta de dónde estás realmente? Y cómo el seguir a Jesús cuesta más de lo que tú piensas. Cuesta tu vida, cuesta tu yo, cuesta tu dignidad, cuesta lo que tú piensas que vales, para que Él sea fuerte en tu debilidad.
Bueno, pues yo te recomiendo que pases por el patio de Caifás. Afortunadamente no lo tienes que hacer tú, ¿eh? Dios te va a llevar a hacerlo. Y no te va a gustar pura nada. Pero vas a salir muy, muy bien después de eso. Porque vemos a un Pedro muy diferente después de eso. Primero viene una restitución. Vayámonos a Juan, aquí en el capítulo 21 de Juan. En donde Jesús ya resucitado se aparece a los discípulos y entre ellos está Simón Pedro. Son varios los que están ahí, pero Jesús tiene cuentas que arreglar con Pedro. ¿Te acuerdas, Pedro? ¿Cómo me negaste el otro día? Ahora no te acuerdas. Dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 21, en el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo: tú, ven para acá, ven para acá. Tenemos que hablar tú y yo. Tenemos una cuenta pendiente, Simón Pedro. Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, sí sabes, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Aquí la palabra no tendríamos que ir a los originales. Jesús le dice: ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde: sí, yo te aprecio mucho. No es la palabra que quiere Jesús. Y le vuelve a preguntar. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea a mis ovejas. Pero otra vez usa la palabra equivocada. Sí, yo te tengo aprecio, o sea, ahí la llevamos juntos. No le está diciendo lo que Jesús quiere. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no le pone me amas más que estos, le la pone derechita. ¿Sí o no? Y entonces, ya quebrantado, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: me amas. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahí nos tiene que llevar a cada uno de nosotros para que realmente el cristianismo que tú tienes, habiendo recibido a Cristo en tu corazón, sea eficaz. Esto no es una religión, esto no es las apariencias exteriores, es realmente algo del corazón, en donde Jesús, que sabe todas las cosas ahí en el corazón, quiere cambiar tu vida, transformarla totalmente, para que le sirvas, para que seas cristiano en toda la extensión de la palabra. Todavía vemos ahí un poco de desilusión en Pedro, porque dice el siguiente versículo, cuando dice el versículo 18: de cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Entonces, esto dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Bueno, parece ser que Pedro fue muerto, crucificado también conforme a este versículo. Pero en el versículo 20 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús. Este es el apóstol Juan, el mismo que en la cena le había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En donde dice: pues no, pues yo con unas personas hago una cosa, con otras personas hago otra cosa. Tú no eres el capitán, tú no mandas aquí, soy yo el que mando. Y bueno, Juan fue el único de los apóstoles que no murió martirizado. Murió de viejo allá en la isla de Patmos. Inclusive lo dice en el versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Bueno, pues todavía vemos ahí algunas cositas en Pedro en donde necesitamos todavía limar
una serie de aristas para que ese carbón quede como un verdadero diamante que Dios quiere usar. Y Pedro fue altamente usado por Dios. Quizá no tanto como el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era una persona que tenía mucha más personalidad, y él fue por todo el imperio romano, mientras que Pedro realmente sí se quedó en Jerusalén. Pero hay algo muy bonito que pasa aquí en el Hechos capítulo 2, en donde vamos a ver que cuando ellos en el día de Pentecostés están unánimes juntos, capítulo 2 de Hechos, versículo 1, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vino un poder tal sobre todos estos apóstoles que se les fue el miedo, que podían enfrentarse al mundo entero. Ya no vemos a Pedro pusilánime, miedoso, escondido, negando, para nada. Y él tiene el primer sermón, la primera plática del Nuevo Testamento, después de Cristo muerto. Y aquí lo vemos. Versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Vemos a los discípulos hablando alemán y, no sé, español y francés y, bueno, no sé, no esas lenguas, pero algunas lenguas de esas. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Sí, estaban pasando cosas espectaculares. Cuando el orgullo es retirado, cuando este terrible enemigo que traemos, Dios sí trata duramente con él y lo aplasta, sale el poder de Dios para hacer muchas cosas para Cristo. Porque dice aquí, en el versículo, bueno, vamos a leer el 12 y el 13, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Lo que estamos viendo, ¿cómo? Unos burlándose, decían, están llenos de mosto, están borrachos. Se fueron por ahí a la cantina toda la noche con ese tequila, ¿cuál tequila es? ¿El Sauza o el Dorado Verde o no sé qué? Y están bien borrachos. Entonces Pedro, pero vamos a ver un Pedro muy, muy diferente. Poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta, y empieza a dar una predicación increíble. Tan increíble que ese día se convierte más gente que toda la gente convertida con Jesús. Dice aquí este capítulo 2 en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces sí tenemos muchos enemigos,
Muchos enemigos internos que nos hacen tanto daño. Y quizá el mayor de todos ellos es el orgullo. Los ojos altivos. Y ese es Dios el que lo tiene que aplastar. Para que nosotros podamos ser efectivos para Dios. Y poder predicar de parte de Dios. Poder proyectar realmente a Jesús. Y no proyectarnos nosotros, ¿sí? Pero Dios tiene que hacer todas estas cosas como lo hizo en la vida de Pedro para que esto suceda. Y si tú quieres seguir a Jesús, esto te pasará a ti también. Tendrá que cortar, tendrá que meterte a cirugía profunda para sacar de ti eso que Él quiere y que puedas ser un gran siervo de Dios. Dios no tiene grandes enemigos. Dios no tiene ningún enemigo. Y Él puede con nuestra vida, Él puede darnos una vida abundante, Él puede darnos una vida fructífera, Él puede darnos que realmente sirvamos a Cristo, como estos personajes que hemos visto en estos 10 pláticas que hemos tenido. Dios lo hizo. Grandes hombres, inclusive Pedro, que fue usado por Dios para iniciar el cristianismo después de salir Jesús de la tierra. Tienes un gran Dios y Dios quiere usarte a ti. Nada más ponle atención. Déjate llevar por Él. Y Él realmente te va a llevar a lugares maravillosos. Para convertir este mundo perverso, terrible, que está peor que nunca y que realmente necesita oír de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias por ver el gran poder, el poder del universo que eres tú. Ver que no hay enemigos para ti y que por lo tanto tú puedes con los enemigos que nosotros internamente traemos. Cambiar nuestras vidas, transformarnos y ser los predicadores en esta época de tanta sequía, de tanta confusión, de tanta necesidad. Y como dijo Isaías, he aquí, envíame a mí. Llévame a predicarle a otras personas. Llévame a decirles que tú eres la solución, la única solución. Y si hay alguna persona aquí que todavía no ha invitado a Cristo a su corazón, para tener un Salvador poderoso que pueda hacer todas estas cosas en su vida, pues que le entregue su corazón. Que se declare pecador y que diga, Señor, entra en mi corazón y sálvame a mí. Te damos gracias, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.